presidente anoche presentó por cadena a las 21 horas la reforma del Código Procesal Penal, que consiste básicamente en que cada parte haga lo que tiene que hacer. El defensor defiende, el fiscal acusa y el juez juzga. Eso está muy bien, y la presidenta de hecho citó a la propia Constitución reformada en el 94 respecto del capítulo que establece justamente la independencia de los fiscales. Y eso está fenómeno, y me pareció impecable la presentación del presidente, siempre y cuando los fiscales sean independientes. Y esta es la duda que hay, ¿no? Sí. Es tan simple como esto. Desde el punto de vista, si se quiere, técnico, si cabe la palabra, la presentación fue impecable. Inclusive el presidente no hizo esta vuelta, excepto una cuestión menor, ninguna alusión política, ni denunció conspiraciones, ni imputó a la oposición de nada. Estuvo correctísima. Era una presidente normal. Sí. En cualquier caso, la presentación pareció correctísima, insisto, siempre y cuando los fiscales sean realmente independientes, cosa que no se sabe. La segunda cuestión interesante del día tiene que ver con la economía, con estas dos noticias de ayer, tan contradictorias y tan parecidas. Porque al mismo tiempo el gobierno desplegó en la ciudad de Buenos Aires una suerte de operativo antiterrorista para cazar cambistas o impedir operatorias con bonos o buscar, no sé, ya no sé qué es lo que buscan, Willy, qué sé yo, mostrarse probablemente. Sí, claro, mostrar que están ocupados en... Al mismo tiempo, y como consecuencia de la falta de dólares, tema que fue motivo de un comentario extenso ayer en este espacio, los empresarios con el propio ministro de Economía discutiendo la ampliación del CEDIN para conseguir dólares, en este caso del choreo, como en algún momento dijo Willy. Sí, esto es dólares del blanqueo o de la corrupción o de lo que sea, para que finalmente entre a la Argentina algún dólar. Digo contradictorio porque lo ves, porque al mismo tiempo que se persigue a la supuesta evasión o delito económico, por un lado, poco menos que se lo promueve por o se lo soluciona por el otro. ¿No? Promueve. Bueno, una cosa insólita. Y se parecen, en definitiva, porque en ambos casos, ambas medidas, la de perseguir a las personas con la gendarmería y la de promover el CEDIN, han sido inútiles. Porque con la policía y con la gendarmería estamos desde noviembre del 2011 persiguiendo gente con resultados peores que los que había. Y el caso del CEDIN y del blanqueo, o sea, a ver, yo miraba la foto y me imaginaba la escena ayer de los empresarios importantes de la Argentina, con ministros y el equipo económico, discutiendo cómo conseguir la guita del lavado. Es algo que no se puede creer. A ver, yo entiendo las razones por las cuales es muy complicado levantar el cepo y comportarse de modo normal. Estamos claros que lo comprendo. Y cada vez que yo hago una mención sobre el tema, me llama Melconian en privado y me dice: vos estás equivocado, esto no se puede levantar. Está bien, tiene razón, yo entiendo que tiene razón. Y que desarticular esta maraña de imbecilidades va a llevar mucho tiempo. A veces peor, ¿eh? Pero es que, a ver, las alternativas son peores. A ver, ayer Colombia, un país que estuvo signado por el crimen y por el narcotráfico, por el lavado, ayer emitió un bono al año 2044 por 1.000 palos. O sea, cuando un país quiere conseguir dólares por necesita, hace eso. Hace un procedimiento formal, va a un grupo de bancos, coloca un bono en el mercado y los ahorristas, los banqueros, los bancos, las empresas, las aseguradoras, los fondos lo compran. Y se consiguen los dólares normales. Entonces ayer fue un día, insisto, curioso por esta combinación de medidas contradictorias e inútiles. Pero evidentemente es el formato. Muy bien. Me quedé muy impresionado leyendo esta mañana un artículo que trata sobre el silencio de la Presidente, firmado por el señor Eduardo Van der Koy. Eduardo Van der Koy es uno de los columnistas políticos más destacados de la Argentina. Hoy hay, obviamente, 3 o 4 muy destacados, y todos ellos vienen de un modo u otro mencionando lo mismo. Lo ha hecho, de alguna manera, Joaquín Morales Solá, lo ha hecho de alguna manera el señor Carlos Pañi, y lo hace hoy, por tercera vez, en artículos sucesivos, el señor Van der Koy. El artículo trata sobre esta combinación de situaciones que hay hoy entre la policía en la calle y los fondos buitre, ¿no? Qué bueno que Eduardo la conecta de una manera bastante comprensible para todos. El artículo lo vamos a leer prácticamente completo. No es breve, está muy bien escrito y es muy interesante como una eventual conjetura para entender lo que está pasando en la Argentina de hoy entre el gobierno, los buitres
Báez, la aparición insólita del titular de la AFIP reconociendo lo que reconoció, y otras cuestiones que Eduardo conecta con mucho profesionalismo. El artículo se llama Lo que ocultó el silencio de Cristina. Y yo les recomiendo que se tomen 5 minutos para escuchar lo que Eduardo Mandercoy escribe esta mañana. Algunas malas lenguas, las muy malas, vinculan la afonía y la desaparición de Cristina Fernández de la escena por varios días con la larga y complicada disputa con los fondos buitre. ¿Un reflejo tal vez de su fatiga laboral? Según aquellos mismos intérpretes, habría que indagar la explicación por otro lado. Una somatización, en la jerga psicológica, de la inquietud que le causaría a la presidenta el empeño de los buitres por escarbar en las rutas clandestinas del dinero K, que tiene a Lázaro Báez como estandarte. Tampoco la suerte del empresario patagónico la alcanzaría a desvelar. El verdadero problema serían los secretos financieros de la familia Kirchner, que podrían salir a la luz si los detectives contratados por los holdouts sacudieran las alfombras de las sociedades fantasma descubiertas en Nevada, Estados Unidos. Entre tanto rumoreo intenso, a propósito, comenzó a circular uno que estremece. Parte del dinero descubierto en el exterior, afirman, podría corresponder a aquellos 535 millones de dólares pertenecientes a Santa Cruz que Néstor Kirchner sacó de las arcas provinciales antes que estallara la crisis del 2001. El gobierno se encargó de atizar esas dudas con el manejo desprolijo que hizo el estado de salud presidencial. Esa es una cuestión que con altibajos el kirchnerismo no logró resolver en una década. También sucedió con las enfermedades del expresidente. Cristina se recluyó desde el viernes pasado. Según el parte médico, debía guardar reposo durante 48 horas. Es decir, el fin de semana, Jorge Capitanich anunció el lunes que la mandataria estaba extraordinariamente bien. Ayer, sin embargo, comunicó a primera hora que había decidido aplazar su visita a Chaco. Horas después, el portavoz Alfredo Scochimarro dijo que ese viaje lo haría al final mañana, pero que suspendía el acto previsto para hoy en La Plata por el aniversario de las Madres de Plaza de Mayo. Scochimarro subrayó que la presidenta estaba desde ayer desarrollando tareas normales en la residencia de Olivos. Su agenda figuró todo el día en blanco en el sitio presidencial de Internet. Al final apareció en un mensaje grabado por Cadena Nacional para hablar del Código Penal. Un galimatías. Las voces del poder que sustituyeron su silencio quizás hayan ayudado poco a aplacar la faringitis presidencial. Las sombras de Amado Vudú y de Báez envolvieron casi todo el discurso oficial. Julio Alac anotició, por ejemplo, que en cualquier ministerio se suelen perder expedientes. Un descubrimiento en la era de la informatización. Esa excusa pueril tuvo una razón: la imposibilidad de negar que se esfumó de la Inspección General de Justicia, que depende de su ministerio, un informe de 22 páginas sobre el caso Chicone. Se trata del escándalo que tiene en jaque desde febrero de 2012 al vicepresidente. El micrófono fue ocupado más tarde por Ricardo Echegaray. Nadie comprendió muy bien por qué el titular de la AFIP mechó el nombre de Cristina con el de Báez, afirmando que no son socios, durante una rueda de prensa convocada para hablar sobre una denuncia contra el empresario K. Es muy interesante, perdón María, la explicación que le encuentra Mandercoy a este punto en un momento posterior del artículo. Claro. Nadie comprendió muy bien por qué el titular de la AFIP mechó el nombre de Cristina con el de Báez, afirmando que no son socios, durante una rueda de prensa convocada para hablar sobre una denuncia contra el empresario K por la compra de facturas truchas. Aclaró, en cambio, que la presidenta y el constructor tendrían vínculos comerciales. A lo mejor refirió al alquiler de cientos de habitaciones nunca ocupadas que Báez hizo en 3 de los hoteles del Calafate, propiedad de Cristina. Coincidencia o no, los fondos buitre andan en Nevada detrás de esas posibles conexiones. El trabajo de esos extorsionadores sería de un celo profesional que contrasta con la acostumbrada improvisación del kirchnerismo. Aquello de la presencia de detectives que siguen las rutas del dinero clandestino K
no constituye una metáfora. Los holdouts contarían con la asistencia de una agencia británica privada dedicada al descubrimiento de dinero sucio. Habrían actuado incluso cuando los buitres presionaron al gobierno de la República del Congo en África, también por una deuda en default impaga. El mayor interrogante con esa realidad a la vista sería desentrañar los motivos de la intervención de Echegaray. ¿Un pedido expreso de la presidenta? ¿Un error involuntario en medio de una aclaración embarazosa sobre Báez? ¿O un mensaje intimidatorio hacia el interior del gobierno donde el titular de la AFIP suma connotados enemigos? Entre ellos Kicillof. Ahí está la explicación, dale. No habría respuesta certera. Pero Echegaray no acostumbra, porque sí, a arrojar cartas por el aire. Alcanza con un antecedente cuando se creyó rozado por el escándalo Chicone, no vaciló en ventilar el tráfico de influencias de Vudú. Mandó al frente a Vudú, claro, atado de pies y manos. Claro. Para que se permitiera, con un plan de pago especial, el levantamiento de la quiebra de la imprenta. El principal enemigo interno de Echegaray es ahora Axel Kicillof. El ministro de Economía, en su trepada en el poder, pretende ocupar la AFIP con tropa propia. Cuestiona además... Pretende ocupar, la AFIP, la ANSES y el Banco Ministerio de Central Industria. El Banco Central ya ocupó. Cancillería ya lo logró. Y el Ministerio de Industria. Cuestiona además manejos de la entidad de recaudatoria con la operatoria del dólar ahorro. Por allí se siguen fugando con la perseverancia de una hormiga los dólares que Kicillof no consigue en el exterior y necesita para una economía que no logra abandonar su tobogán. El Banco Central, la UIF, la Unidad de Información Financiera, y la Comisión Nacional de Valores realizaron ayer un sobreactuado procedimiento en las cuevas del microcentro para incautar dólares del mercado ilegal. Al mismo tiempo, el sistema de la AFIP para la venta de dólares ahorro dejó de funcionar. El dilema de Kicillof continúa siendo la escasez de dólares. El swap firmado con China nunca se termina de activar. El progreso de la relación con la Rusia de Vladimir Putin está por el momento circunscripta a la televisión. El ministro mendiga anticipos a los exportadores de cereales. Así las cosas, Kicillof teme que en algún momento deba aflojar la tensión con los fondos buitre. Pero esa tarea se torna cada vez más difícil e incierta en la medida que los holdouts continúen dispuestos a divulgar la corrupción kirchnerista en el exterior. También la misma realidad podría mirarse desde otra óptica. Las denuncias que van aportando los buitres quedarán en la nada si Cristina decide terminar el año que viene con el pleito. La oposición hizo poco y nada con el entramado de esta historia misteriosa. Recién en las últimas horas se conoció una gestión de Margarita Stolbizer. La diputada bonaerense del GEN, dentro de la alianza del Frente Amplio y UNEN, presentó nuevas pruebas en Uruguay que demostrarían vínculos entre empresas de Báez radicadas en esa nación y otras en nuestro país y en el extranjero. En Montevideo, la jueza en lo penal especializada en crimen organizado, Adriana de los Santos, sustancia 2 causas por lavado de dinero que involucran al empresario patagónico. Esos trámites están paralizados porque desde hace 1 año y medio la justicia argentina no responde... Casanelo, obviamente. Sí, no responde sus exhortos. La magistrada está dispuesta a insistir. Stolbizer llevará la misma información a Suiza, donde los buitres habrían hallado un giro de Báez de $65 millones distribuidos en 3 bancos. Ninguna de aquellas novedades parece conmover a Sebastián Casanelo. El juez conduce las investigaciones sobre el empresario K y el presunto lavado de dinero. Bueno, este es el artículo de Eduardo Van der Kooi, donde Eduardo hace una conjetura uniendo las partes aparentemente dispersas que hemos visto como noticias y temas en las últimas horas. Y yo me voy a permitir agregarle uno que él no mencionó. Así que espero que Eduardo no se enoje, le agrego un dato. A ver. Los mails que reveló Marcelo Bonelli. Claro. Marcelo Bonelli el viernes pasado reveló que bancos internacionales escribieron mails entre ellos, para ponerlo así de manera sencilla, revelando conversaciones con Alejandro Banoli respecto de que en enero habría un arreglo con los buitres, ¿no? Me da la impresión de que estos eventuales arreglos tienen que ver con estos desarreglos, ¿no? Si efectivamente y lamentablemente ocurre este arreglo en enero, nunca va a poder ser despejada la duda del por qué, ¿no?
Así que bueno, lo que ocultó el silencio de Cristina, artículo de página 10 del diario Clarín de esta mañana, firmado por el señor Eduardo Van der Koy. Las 9:04, la temperatura, María, en Buenos Aires. 21 grados 6 décimas. Marcelo Longobardi está en Mitre, cada mañana.